Bienvenidos humanos a Ciencias Sociales. Me siento complacido de llegar a nuestro quinto video, o sexto, da igual. Y en este web tutorial observaremos los otros tipos de conocimiento que, como recordarán, en el antiguo video vimos sobre los conocimientos no científicos. Estamos viendo entonces los tipos de conocimiento que a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha generado. Y vimos cómo el pensamiento y los conocimientos del ser humano han venido evolucionando hasta llegar a este conocimiento que vamos a ver el día de hoy, que lo conoceremos como el conocimiento científico, que vamos a entender por el conocimiento científico el que es comprobable, el que se le aplicó un método científico, que si ustedes recuerdan, ayúdenme a nombrarlos. Consiste principalmente entre 5 a 6 etapas, dependiendo la ciencia que aplica el método científico, llámese física, historia, sociología o química. Este número de pasos del método científico van a variar. Algunos inclusive, ¿sí?, van a llegar hasta hacer 15 pasos, ¿sí? 15 pasos del método científico en cuanto a ciencias sociales. Pero los 5 pasos predominantes o principales, o que principales del método científico son observación, análisis o planteamiento del problema, ¿sí?, generación de hipótesis, que posiblemente observación, observamos el fenómeno que está ocurriendo y ya que lo medio analizamos o lo observamos, tratamos de comprender, de dar una, de plantearnos el problema, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? La lluvia. Ok, entonces, observamos el fenómeno de la lluvia, ¿sí?, y nos preguntamos, ¿por qué llueve? ¿Sí? ¿Por qué está lloviendo? Nos empezamos a generar entonces una serie de planteamientos, ¿sí? De, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué cae de agua de arriba hacia abajo si el agua, por ejemplo, está abajo? Es un ejemplo burdo, ¿sí? Ahora, ya que nos planteamos el problema que queremos solucionar, que queremos entender, ¿sí?, ya lo observamos, ya planteamos el problema que queremos resolver, la lluvia, cómo explicamos la lluvia. Ahora vienen el análisis de las posibles soluciones que podrían darse, es decir, cuál podría ser la respuesta a ese fenómeno, del por qué se da o por qué existe, ¿sí? Generamos entonces una serie de hipótesis, que pueden ser una o varias, ¿sí? Después vamos a enfocarnos principalmente a la que nos parezca más lógica. Y esa hipótesis que nos parezca más lógica, por ejemplo, después de haber observado mucho, después de haber planteado diferentes hipótesis de por qué se genera la lluvia, como por ejemplo, pues puede ser que una explicación podría ser, mi primera hipótesis, es de que tal vez haya agua allá arriba, haya un segundo mar, un mar del cielo, un mar celestial. Y tal vez entonces, cuando se llena mucho ese mar del cielo, caiga en forma de gotas. Puede ser. No, pero ¿sabes qué? Mi otra hipótesis es de que estoy viendo el lago y son las 12, hace un calor intenso y estoy viendo que está saliendo vaporcito del lago, ¿sí? Estoy viendo que sucede lo mismo cuando estoy calentando agua en la estufa. Cuando estoy calentando también agua en la estufa, veo que sale vaporcito y si le pongo una tapa, ese vaporcito va a chocar con la tapa y va a empezar a generar después gotitas de agua. Entonces, mi segunda hipótesis podría ser que entonces el calor del sol hace que el agua se evapore, se convierta en vapor, y que después, cuando llega a una determinada altura, empieza a convertirse en una forma gaseosa como las nubes, y que cuando estas llegan a cargarse tanto o tienen demasiado gas o vapor acumulado, después se condensa y empieza a llover. Esa es mi hipótesis. Entonces, me voy a ir por mi segunda hipótesis que gestioné. Ahora, viene lo más importante en un conocimiento científico, la comprobación o la experimentación, perdón.
Vamos a experimentar. Tengo que demostrar que este fenómeno sí es a causa de mi hipótesis. Y para ello entonces voy a experimentarlo. Entonces ya les adelanto un poquito. Me voy a la estufa, ¿sí? Y pongo una olla con agua y le pongo una tapa transparente. Y cuando empieza a hervir veo que entonces empieza a salir vaporcito. Ese vaporcito choca con la tapa, como recordaba, y entonces después en la tapa, cuando se acumula mucha agüita, muchas gotitas van a empezar a volver a caer de donde provenían. Entonces ya experimenté, excelente. Entonces llega el momento de la comprobación o la conclusión. Efectivamente, mi hipótesis es correcta. Lo que yo pensé que explicaba ese fenómeno ya lo experimenté y por lo tanto entonces es verdad. Esos conocimientos, como el que acabo de explicar del fenómeno de la lluvia, son los que se conocen como científicos. ¿Por qué? Porque se le aplicó el método científico que acabamos de observar. Y por lo tanto, como experimentamos, ¿sí? Como experimentamos con ese fenómeno, podemos decir que es verdad, porque se experimentó y se comprobó que era verdad. Así entonces, el conocimiento científico es simple y llanamente el que se le aplica al método científico y que por lo tanto se puede comprobar a través de una experimentación. Y esto nos lleva a las ciencias. Ya que entendemos qué es el conocimiento científico, vamos a entender que ahora que el ser humano ya generó la ciencia, ya genera conocimiento científico a través de la hipótesis, la experimentación y la comprobación, ahora vamos a entender que las ciencias, ¿sí? que existen diferentes tipos de ciencia, ¿sí? Y entonces esto nos lleva al siguiente nivel, que es la clasificación de las ciencias. Es decir, ya conocemos que ya generamos el conocimiento científico y ahora vamos a ver cómo se divide ese conocimiento científico dependiendo a la rama o de qué habla ese conocimiento. Y puede entonces haber ciencias formales, que esto ya es la división de las ciencias. Todas las ciencias se encuentran en esta clasificación, ¿sí? El ser humano entonces creó o entiende que existen clasificación en dos, ¿sí? Existen las ciencias formales y las fácticas. ¿En qué consisten las ciencias formales? Las ciencias formales principalmente son las ciencias, por ejemplo, la lógica y la matemática. Son las ciencias o el conocimiento que nosotros generamos en nuestras mentes y que se representa a través de números, se representa a través de letras inclusive, y que su comprobación es a través de multiplicaciones y de métodos de comprobación para saber que eso es real, que esas medidas son reales, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos a la lógica y a las matemáticas. Son ciencias que son intangibles, pero que no porque no las podamos tocar, no significa que no existan o que no sean verdades. La lógica entonces, por ejemplo, nos indicaría que, ok, si el fuego quema, si el fuego es caliente, entonces el fuego quema. Si la llama de la estufa es fuego, entonces quema. Ese tipo de análisis que se le conoce como las premisas, la premisa mayor, premisa menor y la conclusión, es el método lógico para llegar a conclusiones. Conclusiones que no es necesario experimentarlas realmente para llegar a un conocimiento, ¿sí? Algo así como el pensamiento intuitivo, pero es el lógico, que es mucho más exacto. Las matemáticas, pues ustedes mejor que nadie saben que existen fórmulas para determinar cuál es el espacio cúbico de una habitación, de una oficina. Entonces se hacen sumas, se mide y se hace el cálculo y listo, ¿sí? Ahora, en lo particular, a lo que nosotros nos interesa van a ser las ciencias fácticas. ¿Qué son las ciencias fácticas? Las que sí podemos tocar, las que sí podemos observar, las que son materiales, ¿sí? Y que también podemos experimentar literalmente con
esas ciencias, ¿sí? Entonces las fácticas son las ciencias que estudian los fenómenos que sí podemos ver, que sí podemos apreciar y que inclusive los podemos palpar o sentir con alguno de nuestros sentidos, con el oído, con la vista, con el gusto, con algún sentido. Ahora, las ciencias fácticas van a dividirse en dos, en ciencias experimentales y las ciencias sociales, ¿sí? Las experimentales van a ser la física, la química, la biología, en donde podemos observar el fenómeno natural, que principalmente son los fenómenos naturales. Aquí vamos a explicar nuestro entorno, vamos a tratar de estudiar lo que nos rodea, la naturaleza, el cielo, el aire, el agua, la lluvia, fenómenos que tienen que ver con estrictamente lo natural. Y ahí vamos a aplicar también el método científico como el que acabo de mencionar de la lluvia. Y la otra ramificación de las ciencias fácticas son las ciencias sociales, entre las que pueden destacar todas las que se refieren al estudio del ser humano y de la sociedad. Ejemplo, historia, derecho, sociología, psicología, economía, administración, infinidad. Ahora, también en estas ciencias, en las ciencias sociales, también se puede aplicar el método científico. Sin embargo, como ya lo habremos visto o después lo investigaremos, pongo un ejemplo. Sucede que en las calles se está dando el fenómeno del feminismo, ¿sí? ¿Por qué se está dando el fenómeno del feminismo? ¿Por qué las mujeres están alzando la voz? ¿Y por qué están rompiendo cristales? ¿O pintarrajeando? ¿O protestando? Vamos a analizarlo, ¿sí? Utilizando el método científico para que ese conocimiento que yo obtenga sobre el feminismo sea científico. Entonces observo, está ocurriendo esto, este fenómeno. Mi planteamiento del problema es ¿por qué las mujeres se están levantando, se están manifestando, están indignadas, enojadas, enfurecidas? Ese es mi planteamiento del problema. Mi hipótesis, mi hipótesis es, después de pensar mucho, ¿sí? Puedo decir, bueno, es que las mujeres han sido discriminadas por muchos años. Y en el trabajo a donde van resulta que les pagan menos que por el mismo trabajo que hace un hombre. O que, por ejemplo, cuando se embarazan, en muchos trabajos las despiden porque no quieren tener problemas de ese tipo. O, por ejemplo, que inclusive en la misma familia obligan a las mujeres a atender al hombre o atender al hermano y darle de comer. Entonces, mi hipótesis es que las mujeres simple y llanamente están realmente enfurecidas o realmente tienen justificada su actuar porque ya están cansadas de ser tan discriminadas, ¿sí? Así que entonces voy ahora a experimentar. Pero ¿cómo voy a experimentar? ¿Le voy a abrir el cerebro a alguien, a una mujer para saber cómo piensa? No. Ahí entonces vamos a entrar en el territorio de la sociología. Vamos a hacer una serie de encuestas, ¿sí? En donde yo plantee preguntas que me ayuden a entender el fenómeno. Preguntas como, por ejemplo, y se las voy a hacer obviamente a las mujeres que están manifestándose. Y preguntas como, ¿por qué consideras tú que es importante que las mujeres se manifiesten? ¿Porque es justo? ¿Porque es necesario? ¿Porque solamente por armar problemas? ¿Por qué? Pues porque es necesario. En tus palabras, ¿por qué consideras que es necesario? ¿Porque crees que existe racismo, discriminación? ¿O crees que la mujer vale menos? ¿O crees que la mujer vale más? ¿Qué es lo que opinas? Pues porque yo opino que todos los hombres y las mujeres somos iguales y por lo tanto debemos de tener los mismos derechos. Y así ese tipo de preguntas, haciéndoselas a cientos de mujeres, me va a arrojar un resultado. Cuando empiece yo a capturar los datos y voy a decir, voy a sacar porcentajes. El 90% de las mujeres opina que son discriminadas. El 75% de las mujeres opina que deben de ganar lo mismo que un hombre.
El 60% opina que la única forma en la que se pueden hacer escuchar y obtener la igualdad ante el hombre y la mujer es manifestándose como lo están haciendo. Entonces perfecto, ahora ya que tengo mis gráficas ya puedo comprobar mi hipótesis. Mi hipótesis era que las mujeres se sentían discriminadas y que era justificable su enojo. Entonces se comprueba con mis gráficas, sí se comprueba. Entonces ya tengo comprobación y lo puedo publicar. Efectivamente, las mujeres están manifestando porque se sienten discriminadas y consideran que se les debe de tratar con mucho más justicia. Y ahí está la comprobación. Es una ciencia, es un conocimiento científico, así es. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video, humanos. Chao.